Señor Jesús, tú eres la luz del mundo, la luz que ha resplandecido en medio de las tinieblas. Y eres el Dios que haces milagros. Señor, nuestra salvación es un milagro. Nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Y tú viniste y nos diste vida. Nos diste un nuevo corazón. Gracias porque tú continúas obrando. Gracias porque tú continúas involucrado en nuestras vidas. Gracias porque tú estás en medio de tu iglesia. Como nos dice el libro de Apocalipsis, que tú estás ahí en medio de los candelabros. Te estás moviendo, estás obrando, estás edificando a tu pueblo, salvando a pecadores, proclamando el evangelio. Señor, te pido que seas con nosotros en este día mientras abrimos tu palabra, que tú nos continúes moldeando y formando tu carácter, oh Jesús, en nosotros. Necesitamos continuar creciendo y experimentando los frutos y el gozo de esta salvación tan gloriosa que tú nos has dado y nos has regalado. Señor, bendice a tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, muy buenos días, pueden tomar asiento. Bienvenidos a nuestra iglesia Jesús. Y mi nombre es Israel Iglesias, para los que nos están visitando por primera vez. Esta semana estuve llevando a los niños a la escuela. Normalmente mi esposa lleva a dos de ellos y yo me llevo a la más pequeñita. Esta semana me tocó llevarlos los tres, dos diferentes escuelas. Llevé a los más grandes primero y después Elise siguió conmigo a su escuelita. Elise tiene 4 años y en camino a la escuela una de las cosas que yo le preguntaba a Elise era: Elise, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela? ¿Te gusta tus amigos, jugar con ellos, la clase que te imparten en esa escuelita? ¿Qué es lo que más te gusta, Elise? Y Elise me decía, recuerda, Elise tiene 4 años. Elise me dijo: papi, lo que más me gusta de ir a la escuela es ir contigo en el carro. Eso es saber ganarse el corazón de un padre, ¿eh? Y es algo que semana tras semana uno repite, ¿no? Vamos a la escuela varias veces en las semanas y parte de repetir, el manejar con ella en el mismo carro es un deleite. Y pensando en eso, el martes compartía con varios hermanos acerca de la repetición, que la repetición es parte de la vida. Nosotros tendemos a repetir cosas. Lo vemos en la creación. Vemos que el sol sale en la mañana y se pone en la tarde. Y eso todos los días. Una vez tras otra vez. Nosotros somos seres humanos y somos criaturas de repetición, criaturas de hábitos. Los niños aprenden canciones repitiendo las mismas canciones. En la escuela los niños aprenden las tablas de multiplicación repitiendo esas tablas de multiplicación. De hecho, cuando nos gusta un platillo, nos gusta un restaurante, no nos importa repetir el mismo lugar, ¿verdad? Cuando nos gusta un lugar para visitar de vacaciones, no nos importa regresar a ese lugar. Cuando nos gusta una buena película, no nos importa verla de nuevo. Así que somos nosotros criaturas de repetición, y la repetición es parte de la vida. Ahora, segundo es que la repetición también es bíblica. Dios es un Dios de repeticiones. Lo vemos al comienzo de las Escrituras en el relato de la creación. Cuando empiezas a leer el libro de Génesis, empiezas a ver de que 6 veces se dice en ese capítulo 1 que y vio Dios que era bueno, cuando Dios estuvo creando todas las cosas. Hay cosas en la vida cristiana que nosotros necesitamos regresar continuamente, repetirlas una y otra vez, cosas que necesitamos recordar, cosas que son de primera importancia. La repetición trae definición. Si te gusta hacer ejercicios físicos, la repetición produce definición en tu cuerpo físico, ¿verdad? Así que hay cosas que nosotros necesitamos repetir una y otra vez. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Pablo les dice a la iglesia en Corinto: ahora os recuerdo, ahora os repito, hermanos,
el evangelio con que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Recuérdense que Pablo le está hablando a una iglesia, a creyentes, a cristianos, y Pablo les está diciendo aquí en el capítulo 15, versículo 1, les repito nuevamente el evangelio, les recuerdo nuevamente el evangelio, les voy a repetir el mismo mensaje que escrituras. Él les repite lo mismo, les repite el mismo evangelio porque él quiere asegurarse de que ellos lo comprendan a profundidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tendemos a olvidar con mucha facilidad. Tendemos a no recordar las cosas más importantes y a distraernos con las cosas secundarias de la vida. Dios nos hizo nosotros de tal forma que la repetición nos permite crecer, nos permite recordar, nos permite disfrutar aquellas cosas con profundidad. Y vemos que la repetición es algo bíblico. Pedro les dice a las iglesias, cuando le escribe en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, y va a salir en la pantalla, por tanto, siempre estaré listo para recordaros, para repetiros estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas? Hay que leer el capítulo 1, completo para ver que Pedro se está refiriendo a las virtudes que ya les había mencionado, virtudes cristianas, aquellas cosas que deben abundar en nuestras vidas, aquellos frutos del Espíritu que deben estar presentes en el creyente, esas cualidades en las que necesitamos seguir creciendo. Y Pedro les dice, considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, que les voy a recordar estas virtudes nuevamente para estimularlos, para que ustedes estén creciendo en ella y estén abundando también en ella. Y continúa diciendo en ese mismo capítulo 1, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Como creyentes, recordar estas cosas que son importantes, que necesitamos tener ahí frente a nuestra vista, que necesitan estar frescas, porque tendemos a olvidarlas, pero que son de primera importancia. Ahora noten ahí en ese pasaje de Pedro, de 2 de Pedro, que Pedro no está, y también con Pablo, buscando darle a ellos nueva información. Pedro no está buscando darles un mensaje diferente. Pedro no busca que ellos reciban nueva información, más bien quiere que recuerden y que vivan las cosas más importantes que él les había enseñado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, por ejemplo, los domingos y nos congregamos y estamos sentados bajo la predicación de la palabra, debemos venir con expectativas de que Dios nos habla a través de su palabra. Pero mucho más allá de escuchar un mensaje nuevo, en las Escrituras encontramos muchas veces de que no se trata acerca de escuchar algo nuevo, sino de recordar y de profundizar y de crecer en este mensaje, en las palabras de Judas, el apóstol Judas, en ese pequeño libro antes de Apocalipsis, dice, necesitamos abundar y contender por ese evangelio que ha sido entregado una vez y para siempre a nosotros. Hay un llamado a que no solamente escuchemos el mensaje del evangelio y aquellas cosas que son importantes una vez y ya las guardemos en una gaveta, sino que las traigamos a la memoria una y otra vez, porque como criaturas fuimos creados con la necesidad de recordar estas cosas que son importantes para que las apreciemos, para que abundemos en ellas, para que crezcamos en ellas. Ahora hay dos cualidades importantes que deberían describir a cada creyente, y es donde me voy a enfocar en esta mañana y lo vamos a ver ahí en el libro de Esther. Abra su Biblia ahí conmigo a Esther capítulo 2. Vamos a ver parte del capítulo 2 que cubrimos el domingo pasado y vamos a ver también en el capítulo 3 una de estas cualidades. Y vamos a ver dos cosas que como creyentes nosotros necesitamos recordar, necesitamos apreciar, necesitamos crecer en ellas, necesitamos tener constantemente ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay dos áreas que el creyente necesita seguir creciendo. Número 1, carácter, y número 2, convicción.
Necesitamos que el carácter de Cristo siga creciendo y abundando en nosotros, y necesitamos tener las convicciones correctas como creyentes, como aquellos que han sido salvados y aquellos que esperan cielo nuevo y tierra nueva, aquellos que están en Cristo y saben de que Él reina y Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Hay ciertas convicciones que necesitamos, ciertas verdades que son anclas para nuestra alma, pero también características que deben abundar en nosotros como creyentes. Más que nosotros venir, cuando llegamos a la iglesia a veces pensamos que llegamos y cantamos y estamos haciendo algo por Dios, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, Dios está haciendo algo en ti y en mí, en nosotros. En medio de esas cosas que se repiten, en medio de la rutina de ir al trabajo todos los días y regresar el domingo a la iglesia, en medio de todo eso cotidiano, Dios está formándonos lentamente y está moldeándonos. Dos cosas que debemos aspirar como creyentes: ese carácter bíblico, cristocéntrico, y hacer un esfuerzo por crecer en ellas. Ahora menciono que es para creyentes. Digo que es para creyentes porque es imposible tener estas virtudes cristianas y tener el carácter de Cristo si primero no estás en Cristo. Todo comienza ahí. Estamos hablando de la clase de membresía en nuestra iglesia, que si no has tomado esa clase te animo a que la tomes. Es el punto de inicio. Llegaste a la iglesia y dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿En qué creen? ¿Cómo funciona? Bueno, este es el punto de partida, el punto de inicio. La clase que se va a estar dando el 27, el próximo domingo, en español y en inglés. En español durante el segundo servicio y en inglés durante el primer servicio. Atrás en la mesa del centro de bienvenida hay una lista para registrarse. Si usted está interesado, anótese. Déjenos saber que va a estar en esa clase para que podamos tener el material impreso y usted pueda tener ese material en su mano. Pero es una oportunidad de poder entender, bueno, ¿de qué se trata la iglesia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo la logramos? Y ese punto de partida es importante. Ahora, es para creyentes cuando hablamos de estas convicciones, porque si nosotros no estamos en Cristo y yo les hablo acerca de estas convicciones y acerca de estas características y virtudes cristianas, y usted intenta obtenerlas, intenta desarrollarlas, eso es legalismo, porque esto es un fruto del Espíritu. Esto es lo que Dios hace en nosotros. Son cosas que nosotros no podemos producir. Participamos en ella, pero no son producidas por nosotros. De la misma forma que en Juan capítulo 15 Jesús dijo, ustedes son las ramas o los pámpanos y yo soy la vid verdadera, y los pámpanos, las ramas no pueden producir fruto por sí mismos si no permanecen en la vid. De la misma forma nosotros no producimos estos frutos por nosotros mismos, sino al permanecer en Cristo, al estar en Cristo, Él los produce en nosotros. Y todo comienza con conociendo a Cristo como Señor y Salvador. El mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 10, cuando Pedro le está predicando a Cornelio y a aquellos que están reunidos ahí en el hogar, en esa visión que vio Pedro del lienzo bajando y esos diferentes animales, y después que llegaron 3 hombres buscando a Pedro, y Pedro fue con estos hombres a casa de Cornelio, donde estaba reunida su familia y esos amigos y amistades, donde Dios había movido a estas personas para que Pedro llegara y entonces les predicara el Evangelio y pudiera ser salvo. Y Pedro dice ahí en Hechos 10, hablándole de Jesús dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pero es todo el que cree, no solamente escuchar, hay que creer. El mensaje del Evangelio se predica, pero se predica para ser creído. No se predica como diciendo, bueno, tómalo o déjalo. Hay una urgencia en este mensaje. Hay una urgencia porque hay una eternidad que se aproxima. Hay un día que se aproxima. La muerte llegará un día a nuestras vidas y nos llamará. Y estaremos en la presencia de Dios. La única manera de poder estar en la presencia de Dios justificados es en Cristo. Y es a través de creer en Él que tenemos vida eterna.
Ahora, una vez estando en Cristo, habiendo creído el mensaje del Evangelio, que nos recuerda de que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando éramos enemigos de Dios, y que gracias a su obra ahora tenemos paz para con Dios y perdón de nuestros pecados. Ahora que estamos en Cristo, hay virtudes, hay características que son específicas, particulares de aquellos que somos creyentes, de nosotros que hemos creído en Cristo, que están ahí, son fruto del Espíritu y que vemos que debemos cultivar y crecer. Y es ese carácter cristiano. Y lo vamos a ver ahí en la vida de Esther en el capítulo 2. Vamos a ver a Esther modelando 5 características que cada uno de nosotros debe aspirar como creyentes. Si tú te consideras alguien que ha creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si tú algún día reconociste de que si delante de Dios yo soy culpable y delante de Dios si yo muero, no merezco el cielo sino el infierno, pero Dios en su gracia me ha perdonado y me ha salvado. Si ese eres tú, si tú has creído en Cristo, el Espíritu de Dios está en tu vida y Él te está moldeando. Y hay cosas que debemos aspirar, más que asistir a la iglesia, que debemos anhelar que estén presentes ahí, que estén creciendo y que sean más y más evidentes en nosotros. Y el libro de Esther, que es un libro que abarca 10 años de la historia del pueblo de Israel, una década en la que Dios preservó al pueblo judío en el imperio persa. Gracias a lo que Esther hizo y Mardoqueo hizo, Dios obrando a través de ellos. Y a pesar de que este es un libro, el libro de Esther no se menciona en el Nuevo Testamento. Nunca se cita en el Nuevo Testamento. A diferencia de otros libros en el Antiguo Testamento que se mencionan repetidas veces, Esther no se menciona ni una vez. Pero decía Matthew Henry, un gran teólogo norteamericano de los 1700, él decía: si el nombre de Dios no está aquí, ciertamente está a su dedo. Aunque no se menciona a Dios por nombre, podemos ver las huellas digitales de Dios en todo este libro, en estos 10 capítulos. Vemos que detrás del telón, como en un teatro que se esconden a los que están actuando y salen de repente, detrás del telón está Dios obrando, está la providencia de Dios en acción. Dios nunca aparece en los titulares, nunca aparece en noticias de última hora, nunca se menciona. Sin embargo, está obrando detrás y en la vida de aquellos que son su pueblo, e incluso aquellos que son impíos. Y esa es la providencia de Dios. Es una palabra bien grande que se puede resumir en lo siguiente. Quiero darle una definición de lo que es providencia. Cuando escuchen la providencia de Dios, estamos hablando que es Dios obrando a través de los asuntos cotidianos de la vida. Dios no es un Dios que está en el cielo con los brazos cruzados, despegado del día a día de los acontecimientos en este mundo. Dios está obrando. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Tú respiras, el mundo continúa, las leyes físicas de este mundo continúan operando porque Cristo, dice el libro de Hebreos, que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. No hay tal cosa como que un Dios que creó y después se retiró y dejó al mundo en su curso natural. Dios está involucrado, Dios está llevando a cabo su obra, Dios está llevando a cabo sus propósitos y sus planes, e incluso en los asuntos cotidianos de la vida, en las cosas más mundanas que tú puedas pensar y comunes, como preparar a un niño y vestirlo para que vaya a la escuela o preparar el almuerzo, o una conversación con tu esposa. Dios está obrando en cada detalle de nuestras vidas. Y de la misma forma que lo hizo ahí en esa historia de Esther, que es una historia fascinante, lo sigue haciendo también hoy en nuestras vidas. Y esta historia es útil para nosotros. El libro de Esther es útil para nosotros.
porque nos enseña a ver a Dios en esos asuntos tan normales y comunes como los vemos. Yo digo que no hay tal cosa como un día ordinario para Dios. Cada día cuenta. Cada día es importante. Y el autor divino aquí nos ofrece un panorama glorioso de la vida de Esther, 5 características que deben estar en un creyente, que debemos aspirar a ella y hacer todo lo posible porque estén en nuestras vidas y crezcamos en ella. Y por cierto, menciono algo que es importante en la vida de Esther. Recuérdense que Esther era un don nadie. Esther nadie la conocía. Era una persona huérfana, viviendo como alguien que había sido llevada de su tierra, cautiva a este imperio. No tenía ninguna conexión en el palacio ni la realeza. Pero vemos que Dios obra a través de personas ordinarias y comunes. Y esto es un aliento para nosotros, que Dios puede usar a cualquier persona para llevar a cabo sus propósitos. Y de hecho lo está haciendo con tu vida, a pesar de que tú no lo reconozcas en ciertos momentos. Si tú le perteneces a Él, Dios está llevando una obra. Nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que esa obra que Él comenzó en ti, la está perfeccionando y la va a completar. Porque así de fiel es Dios. Así que vamos a ver 5 cosas brevemente en este capítulo 2, para después continuar el capítulo 3, en la vida de Esther. Y vemos que, número 1, Esther demostró una actitud llena de gracia. Una actitud llena de gracia. Usted puede leer y no darse cuenta. Dice que sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchos jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Agai. Y dice que después, y Esther también fue llevada al palacio del rey. Ahora, cuando leemos eso, pensamos de que, bueno, Esther escuchó de esta oportunidad y fue al palacio voluntariamente y se anotó para ser parte entonces de este concurso de belleza para ser seleccionada como una reina del imperio. No, cuando dice ahí que fue llevada al palacio, eso es una palabra ahí en hebreo que nos enseña que hubo fuerza, hubo violencia. Ella fue llevada no por su propia voluntad. Pero vemos que a pesar de que Esther no tuvo opción de estar ahí, Esther no tuvo una actitud amargada. Y hay cosas en nuestras vidas que llegan que no tenemos nosotros opciones de escoger, y el cristiano muchas veces se amarga. Pero vemos que el Espíritu Santo, en vez de producir amargura en nuestras vidas, lo que produce es una gracia, una actitud donde nosotros confiamos en la providencia de Dios. Por eso el cristiano debe ser alguien de mucha gracia. ¿Qué diferencia entre Esther y estas mujeres que estaban ahí? Dice el historiador Josefo que habían aproximadamente 400 mujeres en este palacio, en este proceso para ser escogida como reina. Note ahí en el versículo 9 del capítulo 2, dice que la joven le agradó y halló favor delante de él. Esther era una mujer que proyectaba la gracia de Dios. Dice, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Ahora, en el versículo 9, nota ahí que menciona 2 cosas. Dice que la joven le agradó y ella halló favor delante de él, de este eunuco que estaba ahí encargado de este proceso con las doncellas. Esther demostró una actitud llena de gracia, no una actitud amargada por haber estado ahí. Ahora, segundo, Esther demostró dominio propio. Dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu que vemos ahí en Gálatas. Judía. Lo vemos ahí en el versículo 10. Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera y Esther ejerció dominio propio. Miren el versículo 10. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. El creyente funciona muy diferente a aquellos que están en el mundo. El mundo funciona por muchos impulsos. Y a veces nos encontramos nosotros siendo impulsivos. Impulsivos en lo que hablamos, impulsivos en lo que decimos, en lo que hacemos.
y no ejercemos el dominio propio y permitimos que nuestros sentimientos, aquellas cosas que están en nosotros y están en nuestra mente, en nuestro corazón y están ahí, nos lleven entonces a tomar decisiones apresuradas. Pero el creyente es alguien que toma decisiones no en la carne, sino en el espíritu y ejerce dominio propio. Número 3, vemos que Esther demostró altruismo. Y esta palabra, ¿por qué? Bueno, es la mejor palabra que pude encontrar para mencionar que ella demostró una diligencia en procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio. Es lo que significa la palabra altruismo o unselfishness. Es ese aspecto donde tú no estás pensando en ti, sino tú estás pensando en el bien de los demás. Una de las características de un creyente, las mujeres, ustedes ayer estuvieron estudiando en el libro de Filipenses en el capítulo 2, de que debemos considerar a los demás como más importante que uno mismo. Esa es la actitud del creyente que estuvo en Cristo, que debe estar ahora en nosotros, en que Cristo, siendo igual a Dios, dice que no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, descendió del cielo para servirnos, para beneficiarnos. Y eso es altruismo, donde tú no estás considerándote a ti, sino estás considerando cómo actuar para beneficiar a la otra persona. Y lo vemos en la vida de Esther. Esther demostró esa actitud, esa característica, esa virtud cristiana. Piensen en esto. Esther no tenía que trabajar. Esther no tenía que limpiar. Esther no tenía que cocinar. Todo lo que tenía que hacer ella era mantener su belleza física, ir al gimnasio y hacerse las uñas. Es lo único que tenían que hacer estas mujeres. Están listas, estaban compitiendo para ver entre estas 400 mujeres quién iba a ser la próxima reina de Persia. Y Esther pudo haber dicho, esta es mi oportunidad de salir, de vivir en oscuridad y ser ahora la mujer más importante del reino. Pero Esther no cedió a la tentación que le rodeaba. Esther se mantuvo firme. Ella sabía que la mano de Dios estaba en su vida y que había llegado a ese lugar por un propósito, por una razón. Ella sabía que Dios la había llevado ahí por un propósito. Ahora, número 4, note que también los versículos, y déjenme leer los versículos del 12 al 17, para que vean cómo ella demostró dedicaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, por los días de su embellecimiento, se cumplían así, 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que le llevara consigo del harén al palacio del rey. El harén era donde estaban todas estas mujeres viviendo. Era una sección en el palacio y esa sección se llamaba el harén y era donde estaban todas estas doncellas. En el versículo 14 dice, ella entraba por la tarde y la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando a Esther, hija de Abigai, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, es decir, porque estaba describiendo lo que las mujeres hacían, este proceso, cuando le tocó a Esther, noten el versículo 15 que dice, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Ella no estaba pensando en sí misma. Ella sabía por qué Dios la había puesto ahí, con un propósito. Y vemos que Esther demostró encanto.
versículos del 15 al 17, la última parte del versículo 15 dice que ella hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Versículo 16, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ella demostró encanto. Cuando pensamos en una persona que tiene encanto, no es la película Encanto, sino una persona que tiene encanto, es una persona, nos dice el diccionario, una persona o cosa que agrada por sus cualidades. Es como decir, los latinos son un encanto. Las cualidades. Y Esther tenía cualidades que le permitía hallar favor ante los ojos de otros. Pero no para aprovecharse de las circunstancias o de las personas, sino para cumplir los propósitos de Dios. Y número 5, Esther demostró un espíritu enseñable. Miren los versículos del 18 al 20. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Versículo 20. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo. Ahora es importante esta expresión. Tal como Mardoqueo la había mandado. Porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Esther demostró un espíritu, una actitud enseñable. Y a veces nosotros como adultos pensamos que, bueno, cuando llegamos a la edad de ser adultos, esa es la edad donde no tenemos que escuchar a nadie y hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Y vemos la parte de la adultez. Cuando llegamos a la edad de ser adultos, pensamos que es la edad donde no necesitamos escuchar a más nadie. Al contrario, cuanto más maduramos, la persona mientras más madura es en la fe, más entiende que necesita consejo y sabiduría en esta vida. Y vemos a Esther, incluso al convertirse en reina, era la segunda en el reino. Al convertirse en reina, recordó la sabiduría de Mardoqueo y mantuvo su consejo. Ella no dijo, ¿sabes qué? Ya soy reina. Primo, muchas gracias por todos estos años de cuidar de mí. No te necesito más. No fue lo que hizo esta mujer sabia, sino que ella demostró un espíritu enseñable. Esta mujer hermosa, digna, sabia, seguía estando dispuesta a escuchar y aprender. Y esta es una virtud y una característica que debe estar en el creyente. Una actitud de, ¿sabes qué? Necesito seguir aprendiendo. Necesito escuchar. El libro de Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero el que se aparta, el que busca vivir la vida sin escuchar a más nadie, dice que está en realidad buscando seguir su carne. Necesitamos tener un espíritu enseñable. Y yo oro que estemos cultivando estas 5 cualidades o características en nuestras vidas. Ser personas llenas de gracia, de no saltamos muy rápido, nos enojamos muy rápido, le trazamos raya y cruz a los demás. Y no somos muy buenos en reflejar la misma gracia que hemos recibido nosotros. El creyente debe ser una persona llena de gracia. Mientras más maduramos, más gracia. Porque sabemos que Dios lo tiene con nosotros. Día a día. E incluso siendo salvos, nos comportamos a veces como personas que no reflejan ese evangelio. Necesitamos crecer en ser personas llenas de gracia y personas de dominio propio, que están
siendo intencionales en gobernar sus vidas según la palabra de Dios y demostrar entonces esta actitud donde no estamos pensando solo en nuestras necesidades y también en las necesidades de los demás, y demostrar un encanto y una actitud en la cual el Señor nos da favor y gracia ante los demás para cumplir los propósitos de Dios, teniendo esta actitud de enseñable. Ahora llegamos al capítulo 3. Con el tiempo que nos queda. Y en el capítulo 3 hay un pequeño detalle al final del capítulo 2 que después vamos a regresar a él más tarde, porque cuando leemos en el capítulo 2, versículo 23, dice: cuando fue investigado el asunto y hallado cierto los 2 eunucos, había un complot para asesinar al rey. Era algo normal, tú lees esto, y los reyes constantemente están viviendo bajo esta tensión. Hay personas que quieren deshacerse del rey. Los reyes vivían esto. Así que cuando leemos que el rey Asuero está experimentando un complot por parte de unos eunucos, uno diría, bueno, eso es algo normal, los reyes experimentaban eso. Pero vamos a ver que este detalle que el autor nos está dando al final del capítulo 2 es importante y lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 21 de ese capítulo 2: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraron echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey el nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Y así se acaba el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, es como si cuando tú estás en una película y van a cambiar la escena y el villano entra en escena, y en cambio la música ponen, sabes que algo va a suceder. Así comienza el capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 1. Después de esto, después de lo que acaba de acontecer en el capítulo 2, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y lo estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, aquí tenemos a un hombre, a Amán, a un hombre con mucha influencia, a la mano derecha del rey. Y hay una cosa que Amán no soporta, que Amán detesta, que Amán odia, y es el pueblo judío. Ahora la pregunta es ¿por qué? Hay un detalle aquí en el versículo 1 donde leemos que Amán era hijo de Amedata Agageo. ¿Se recuerdan los amalequitas? Que Saúl debió haber borrado y aniquilado cuando Dios le dijo a Saúl que se deshaciera de todos los amalequitas, pero Saúl no lo hizo y dejó a muchos de ellos con vida. Bueno, Amán era descendiente de ellos. Mardoqueo dice que es de la tribu de Benjamín. ¿De dónde desciende el rey Saúl? De la tribu de Benjamín. Aquí hay un historial largo, bien antiguo. Hay una enemistad. Y este hombre odia al pueblo judío. Y especialmente a Amán, que desciende de la tribu de Benjamín, donde desciende el rey Saúl. Ahora miren el versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, que era la mano derecha del rey, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Mardoqueo no se inclinaba ante nadie, solo ante el Dios de la Biblia. Y Amán vio eso y odiaba a Mardoqueo, por lo que Amán entonces decidió deshacerse de
Mardoqueo y deshacerse de todos los judíos. Miren el versículo 5 del capítulo 3. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Versículo 6. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo. Así que el problema no era solamente deshacerse de Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Ese era el plan que tenía Amán. Pasó el tiempo y cuando Amán tuvo la oportunidad, estando un día ahí en la presencia del rey, al lado del rey, Amán le comparte entonces el plan que él había desarrollado en su mente y empieza entonces a decirle al rey Asuero el plan que él tenía. Miren el versículo 9. Si al rey le parece bien, este es Amán hablando, decrétese que sean destruidos, si rey, vamos a hacer un decreto para que sean destruidos y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Vamos a deshacernos de todos ellos y vamos a quedarnos entonces con toda su riqueza. Y esto le agradó al rey. Recuérdense que el rey había regresado de una derrota contra Grecia y necesitaba dinero, necesitaba tener abundancia en sus tesoros para continuar la guerra. Y el rey dijo, ok, esto creo que es un buen plan. Amán hace un trato con el rey. Entonces el rey le dijo a Amán, adelante, miren el versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Versículo 11. Y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Versículo 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Ahora, cuando Mardoqueo escuchó esta noticia, cuando él escuchó este edicto, se sintió quebrantado y afligido. Se da cuenta de que este Amán es un hombre enemigo de Dios y del pueblo de Dios y de los propósitos de Dios y del plan de Dios. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad levantándose con grande y amargo clamor. Mardoqueo había llegado ahora al límite de sus fuerzas. Estaba destrozado y se estaba preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora para salvar al pueblo? Mardoqueo estaba frente a una gran prueba. Esa era la prueba de Mardoqueo. Esa era la tormenta de Mardoqueo. Ahora, lo mismo que leemos en las Escrituras que le sucede al pueblo de Dios, nosotros también como pueblo de Dios hoy en día tenemos nuestras tormentas, ¿verdad? Y tenemos nuestras pruebas. Hay veces que vienen pruebas a nuestras vidas que son físicas. Una cirugía, una condición en nuestra salud. Y tal vez eso te describe a ti. Tal vez tú estás enfrentando hoy una prueba que te ha llevado al fin de tus fuerzas, que ha destrozado tu corazón. Puede ser una prueba emocional, puede ser una prueba de una relación fracturada, de una pérdida de un familiar, de ahí un duelo en tu corazón. Puede ser una incertidumbre acerca del futuro. Pueden venir estas pruebas y estas tormentas de muchos tamaños y colores. A veces son financieras, a veces hay un vacío espiritual en nosotros como creyentes. La pregunta es, cuando nosotros nos encontramos frente a pruebas, así como vemos que Mardoqueo estaba ahí al fin de sí mismo, había llegado al fin de sus fuerzas, ¿qué hacemos? Al principio yo les dije que hoy íbamos a resaltar dos cosas. Carácter, que eso habla sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas,
pero también convicción. Aquellas convicciones que necesitamos tener como creyentes. El título de esta serie es El cielo gobierna. Y una de las convicciones que nosotros necesitamos como creyentes es de estar convencidos de que realmente Dios está en control de todas las cosas. Y no solamente en control de todas las cosas, sino que Él ha escogido obrar incluso a través de las cosas cotidianas de la vida, incluyendo las pruebas, que son tan comunes en la experiencia humana. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Más tarde o más temprano, si tú no has experimentado una prueba, una aflicción, va a llegar. Pastor, pero eso no es muy animante. Yo llegué a la iglesia para que me dijeran cosas bonitas. Pero esa es la experiencia del creyente. En este mundo nosotros caminamos contra la corriente. Y hay tres cosas que les voy a mencionar que les puedo ayudar y que podemos aprender del libro de Esther en cuanto a las pruebas. Lo primero que todo, cuando viene una prueba en nuestra vida, número uno es estar quieto. Estarse quieto. Pausa y descubre que Dios es Dios. Dice el Salmo 46, versículo 10, está quieto y saber que yo soy Dios. Ese es Dios hablando. Dice, pausen para que puedan entonces recordar de que el cielo reina. Porque en medio de las aflicciones nosotros intentamos solucionarlas o alejarnos de ellas, que no estén en nuestra vida, deshacernos de ellas, tratar de olvidarlas. Y olvidamos entonces de que Dios está en medio de todo eso. Deja por un momento de tratar de resolver las cosas por tus propias fuerzas. Hay momentos para actuar, pero hay momentos para estar quietos. ¿Cómo sabemos realmente que nosotros estamos haciendo eso? ¿Cómo luce? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, inicialmente, segundo, estar callado. Dice Habacuc 2:20, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Eso no va a salir en la pantalla. Pero hay un llamado no solamente a reconocer que Dios está presente, sino también a meditar en eso. Y dejar de que eso cambie nuestro corazón, que eso nos llene de fe, que eso calme nuestra ansiedad. El Dios invisible, el Dios omnisciente, está obrando. Quédate quieto y callado. El número 3, está convencido. Necesitamos estar quietos, callados y convencidos de que el cielo gobierna. Muchas de nuestras cosas en nuestra vida es falta de creer en esa verdad. Es incredulidad, es de creer que realmente Dios está en control y que realmente Dios va a usar todas las cosas en la vida del creyente para su bien y para llevar a cabo sus propósitos. Necesitas decirle, Señor, yo estoy convencido de que tú reinas. ¿Necesitamos decirle eso a Dios? Nosotros necesitamos levantarnos en la mañana y decirle, ok, yo veo las pruebas, no han desaparecido, pero yo estoy convencido de que Dios está en control. De que el cielo reina. Yo no podré cambiar las circunstancias, pero Dios, yo sé que tú estás en medio de ellas. Hay un versículo que ha sido muy especial para mí, es el Salmo 71:3, donde el salmista le dice a Dios, sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Cristo es la roca, pero note que el salmista dice que tenemos la necesidad de ir a Él continuamente. No es algo de un día, no es algo de solo en el momento que creímos por primera vez en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos continuamente ir ahí a Cristo para ser transformados, para ser consolados, para ser fortalecidos. Necesitamos esa gracia en nuestras vidas continuas.
Necesitamos desarrollar esas características y esas convicciones adecuadas. Y termino con esto. Estuve leyendo la historia, recordando la historia acerca de William Cowper. William fue un hombre que vivió los 1700 y este joven, en sus 32 años, estaba metido en una profunda depresión y ansiedad. Estaba desesperado y él decide quitarse la vida. Y contrata a un chofer, en ese tiempo habían carruajes, caballos, y contrata a alguien para que lo llevara entonces al río, porque él iba a tirarse a este río donde había una corriente fuerte para ahogarse. Pero el chofer, un desconocido que no lo conocía, él al ver las intenciones de este joven, lo agarra y evita de que él entonces se lance al río y se quite la vida. Pero llegando a casa, todavía decidido a quitarse la vida, se toma un frasco de veneno. Y alguien que lo conocía lo va a visitar y lo encuentra entonces a tiempo y le administra el antídoto contra ese veneno y sobrevive. Y cuando llega la noche, agarra un cuchillo y se lanza sobre ese cuchillo. Y usted puede creer que el cuchillo se rompió. Pero él decidido quitarse la vida, a la mañana siguiente se ahorcó. Y uno de los vecinos que lo conocía, también preocupado por él, llegó a tiempo y cortó la soga y el hombre sobrevivió. Y en medio de todo eso, y esto es una historia real, William Cowper conoce a Cristo y el Señor lo salva. Hay un himno muy famoso que ustedes conocen en inglés originalmente, se titula Amazing Grace. En español es Sublime Gracia. Bueno, William Cowper se hace buen amigo de Newton, que fue el autor, John Newton, de Amazing Grace, de Sublime Gracia, y ellos dos colaboraron en un himnario donde el himno Sublime Gracia fue publicado a través de la vida de este joven que intentó quitarse la vida, pero que la mano invisible de Dios estaba ahí y no permitió que él se quitara la vida. Y después lo usó para un himno que nosotros incluso cantamos hoy. Hay varias cosas que nosotros necesitamos como creyentes continuar creciendo. Y una es el carácter de Cristo en nosotros y la convicción de que el reino gobierna. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Tu palabra es fiel. Jesús, tú orabas al Padre en Juan 17:17. Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad y necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir madurando, necesitamos seguir siendo santificados como creyentes. Señor, hay tantas cosas en esta vida a las cuales le prestamos atención, le dedicamos tiempo y esfuerzo que realmente no son importantes. Pero te ruego, Señor, que estas características y virtudes que deben abundar en la vida de un creyente, como vimos estas características en la vida de Esther, también estén abundando en nosotros. Y que podamos tener las convicciones correctas como creyentes. Y en particular la convicción de que el cielo gobierna y que tú, Dios, estás involucrado en las cosas cotidianas de nuestras vidas. Tú nos conoces a cada uno de nosotros por nombre. Y no es una casualidad de que te hayamos conocido. Amén.